Bienvenidos a todos y a todas. Hoy leeremos la segunda ley. Ayer empezamos dalla primera, la que tocaba el lunes. La ley de las 7 leyes espirituales del éxito. Este es un libro de Deepak Chopra, muy, muy interesante, que ahora vamos a buscar. Allora, básicamente sono 7 leyes espirituales del éxito. Quindi muy importante, como el libro que acabamos de leer, La ciencia de ser rico. Cada ley está conectada a un día, podemos decir, ya que son 7. Ayer, como era el lunes, hemos empezado dalla ley del karma o de causa-efecto. La hemos explicada, la hemos comentada y hoy mismo seguimos la lectura dalla ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo. La inteligencia de la naturaleza funciona con toda facilidad, con despreocupación, con armonía, con amor. Y cuando aprovechamos la fuerza de la armonía, la alegría y el amor, creamos éxito y buena fortuna con gran facilidad. Como decía Lao Tse, un ser integral conoce sin viajar, ve sin mirar y realiza sin hacer. La cuarta ley espiritual del éxito es la ley del menor esfuerzo. Esta ley se basa en el hecho de que la inteligencia de la naturaleza funciona con toda facilidad y despreocupación. Ese es el principio de la menor acción, de la no resistencia. Por consiguiente, es el principio de la armonía y el amor. Cuando aprendemos esta lección que nos enseña la naturaleza, satisfacemos con facilidad nuestros deseos. Si observamos la naturaleza, veremos que ella utiliza un esfuerzo mínimo para funcionar. La hierba no tiene que hacer ningún esfuerzo para crecer, sencillamente crece. Los peces no se esfuerzan para nadar, sencillamente nadan. Las flores no hacen ningún esfuerzo para abrirse, sencillamente se abren. Las aves no se esfuerzan para volar, sencillamente vuelan. Esa es su naturaleza intrínseca. La tierra no se esfuerza para estar siempre en estado de dicha. Es la naturaleza del sol brillar. Es la naturaleza de las estrellas titilar y destellar. Y es la naturaleza humana hacer que los sueños se conviertan en realidad, con facilidad y sin esfuerzo. En la ciencia védica, la filosofía milenaria de la India, este principio se conoce como economía de esfuerzo o hacer menos para lograr más. Al final, llegamos al estado en que sin hacer nada lo realizamos todo. Esto significa que una ligera idea puede convertirse en realidad sin esfuerzo alguno. Lo que conocemos normalmente como milagros son en realidad manifestaciones de la ley del menor esfuerzo. La inteligencia de la naturaleza funciona sin esfuerzo, sin resistencia, espontáneamente. No es lineal, es intuitiva, holística, estimulante. Y cuando estamos en armonía con la naturaleza, cuando estamos seguros del conocimiento de nuestro verdadero yo, podemos utilizar la ley del menor esfuerzo. Es mínimo el esfuerzo que hacemos cuando nuestro acto brotan del amor, porque es la energía del amor la que aglutina la naturaleza. Y cuando tratamos de conseguir el poder para controlar a los demás, gastamos energía. Cuando buscamos el poder o el poder para satisfacer el ego, gastamos energía persiguiendo la ilusión de la felicidad, en lugar de disfrutar la felicidad del momento. Cuando anhelamos el dinero para beneficio personal únicamente, cortamos el flujo de energía hacia nosotros e impedimos la expresión de la inteligencia de la naturaleza. Pero cuando nuestras actuaciones nacen del amor, no hay desperdicio de energía. Cuando nuestros actos brotan del amor, la energía se multiplica y se acumula.
y el exceso de energía que recogemos y disfrutamos puede canalizarse para crear cualquier cosa que deseemos, incluida la riqueza sin límites. Podemos considerar el cuerpo como un aparato para controlar la energía. Puede generar, almacenar y gastar energía. Si sabemos cómo generar, almacenar y gastar la energía de una manera eficiente, podemos crear cualquier cantidad de riqueza. Fijar nuestra atención en el ego consume la mayor parte de la energía. Cuando nuestro punto interno de referencia es el ego, cuando buscamos poder y control sobre lo demás o la aprobación del resto del mundo, desperdiciamos nuestra energía. Sin embargo, cuando liberamos esa energía, podemos recanalizarla para crear cualquier cosa que deseemos. Sin embargo, cuando liberamos esa energía, podemos recanalizarla. Y cuando nuestro punto interno de referencia es nuestro espíritu, cuando nos volvemos inmunes a la crítica y perdemos el temor a los desafíos, podemos aprovechar el poder del amor y utilizar creativamente la energía para vivir la abundancia y la evolución. En El arte de soñar, Don Juan le dice a Carlos Castañeda: gastamos la mayor parte de nuestra energía sosteniendo nuestra importancia. Si pudiéramos perder parte de esa importancia, nos sucederían dos cosas extraordinarias. Una, liberaríamos la energía que se mantiene atada, alimentando la idea ilusoria de nuestra grandeza. Y dos, nos proveeríamos de suficiente energía para vislumbrar la grandeza real del universo. La ley del menor esfuerzo tiene tres componentes, tres cosas que podemos hacer para poner en funcionamiento este principio, de hacer menos para lograr más. El primer componente es la aceptación. Aceptar significa sencillamente contraer un compromiso. Hoy aceptaré a las personas, las situaciones, las circunstancias y los hechos tal como se presentan. Eso significa que sabremos que ese momento es como debe ser, porque todo el universo es como debe ser. Este momento, el que estamos viviendo ahora mismo, es la culminación de todos los momentos que hemos vivido en el pasado. Este momento es como es, porque todo el universo es como es. Cuando luchamos como ese momento, luchamos. ¿Me escucháis que me ha entrado una llamada? ¿Me escucháis bien que ha entrado una llamada? No, se escucha tu voz nada más, pero no se escucha la llamada. Ahora vamos a ver si se escucha mejor. Perfecto, seguimos. Allora, cose che passano nel diretto. Allora, vamos a ver. Eravamo nella ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo, como hemos dicho, tiene tres componentes. Una de todo, aceptaré a las personas, la situación, las circunstancias y los hechos como se presentan. Cuando luchamos contra este momento, en realidad luchamos contra todo el universo. En lugar de eso, podemos tomar la decisión de no luchar hoy contra todo el universo, no luchando contra este momento. Eso significa que nuestra aceptación de este momento es total y completa. Aceptamos las cosas como son, no como quisiéramos que fueran en ese momento. Es importante comprender eso. Podemos desear que las cosas sean diferentes en el futuro, pero en ese momento debemos aceptarlas como son. Cuando nos sintamos frustrados o estemos molestos a causa de una persona o una situación, recordemos que nuestra reacción no es contra la persona o la situación, sino contra nuestro sentimiento acerca de esa persona o esa situación. Eso son nuestros sentimientos y nadie tiene la culpa de ellos. Cuando reconozcamos y comprendamos esto plenamente, estaremos listos para asumir la responsabilidad de lo que sentimos y para cambiarlo.
Y si podemos aceptar las cosas como son, estaremos listos para asumir la responsabilidad de nuestra situación y de todos los sucesos que percibimos como problema. Esto nos lleva al segundo componente de la ley del menor esfuerzo, la responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Significa no culpar a nadie o a nada, ni siquiera a nosotros mismos, de nuestra situación. Una vez aceptado un suceso, un problema o una circunstancia, responsabilidad significa la capacidad de tener una respuesta creativa a la situación, tal como es en este momento. En todos los problemas hay un principio de oportunidad, y esta conciencia nos permite aprovechar el momento y transformarlo en una situación o una cosa mejor. Cuando hacemos esto, toda situación supuestamente enojosa se convertirá en una oportunidad para crear algo nuevo y bello. Y todo supuesto torturador o tirano se convertirá en maestro. La realidad es una interpretación. Y si optamos por interpretar la realidad de esta manera, tendremos muchos maestros a nuestro alrededor y muchas oportunidades para evolucionar. Siempre que enfrentemos a un tirano, un torturador, un maestro, amigo o enemigo, todos son la misma cosa, recordemos, este momento es como debe ser. Cualesquiera que sean las relaciones que tengamos en este momento de nuestra vida, son precisamente las que necesitamos en este momento. Hay un significado oculto detrás de todos los acontecimientos. Y ese significado oculto está trabajando a favor de nuestra evolución. El tercer componente de la ley del menor esfuerzo es asumir una actitud no defensiva, lo que significa que nuestra conciencia abandona su actitud defensiva y nosotros renunciamos a la necesidad de convencer o persuadir a los demás de que nuestro punto de vista es el correcto. Si observamos a las personas que nos rodean, veremos que ellas pasan el 99% del tiempo defendiendo su punto de vista. Si sencillamente renunciamos a la necesidad de defender nuestro punto de vista, a través de esa renuncia, lograremos acceso a una cantidad enorme de energía que anteriormente desperdiciábamos. Cuando estamos a la defensiva, cuando culpamos a los demás y no aceptamos ni nos rendimos ante el momento, nuestra vida se llena de resistencia. Cada vez que encontremos resistencia, reconozcamos que forzar la situación solo aumentará la resistencia. No es bueno alzarse rígido como un gran roble que se agrieta y sucumbe a la tempestad. Al contrario, debemos tratar de ser flexibles como la caña que se dobla en la tormenta y sobrevive. Desistamos completamente de defender nuestro punto de vista. Cuando no hay un punto que defender, no puede haber discusión. Si hacemos esto constantemente, si dejamos de luchar y de resistirnos, viviremos plenamente el presente, el cual es un regalo. Alguien me dijo una vez que el pasado es historia, el futuro es un misterio y este momento es un regalo. Por esa razón, este momento se denomina el presente. Y si abrazamos el presente y nos volvemos uno con él, si nos fusionamos con él, sentiremos un fuego, un brillo, una chispa de energía palpitando en cada ser consciente. A medida que experimentemos este júbilo del espíritu en cada ser vivo, cuando entremos en intimidad con él, la dicha nacerá en nuestro interior y podremos deshacernos de la terrible carga y molestia de la actitud defensiva, el resentimiento y el rencor. Solo entonces nos sentiremos despreocupados, festivos, alegres y libres. En medio de esta libertad alegre y sencilla, sabremos sin duda en nuestro corazón de lo que deseemos estará disponible para nosotros cuando lo deseemos, porque nuestro deseo vendrá del nivel de la felicidad y no del nivel de la ansiedad o del temor. No necesitamos justificarlo, simplemente declaremos nuestro propósito ante nosotros mismos y experimentaremos realización, deleite, alegría, libertad y autonomía en todos los momentos de nuestra vida.
Comprometámonos a seguir el camino de la no resistencia. Ese es el camino a través del cual la inteligencia de la naturaleza se desarrolla espontáneamente, sin resistencia ni esfuerzo. Y cuando alcancemos esta deliciosa combinación de aceptación, responsabilidad e indefensión, sentiremos la facilidad con la que fluye la vida. Si permanecemos abiertos a todos los puntos de vista, no aferrados rígidamente a uno, nuestro sueño y nuestro deseo fluirán con los deseos de la naturaleza. Entonces podremos liberar nuestro deseo, sin apego, y después solo esperar el momento propicio para que florezcan convertido en realidad. Podemos estar seguros de que cuando el momento sea el indicado, nuestros deseos se cumplirán. Esta es la ley del menor esfuerzo. Ahora vemos cómo aplicar la ley del menor esfuerzo. Pondré a funcionar la ley del menor esfuerzo comprometiéndome a hacer lo siguiente. Practicaré la aceptación. Hoy aceptaré a las personas, las situaciones, las circunstancias y los sucesos tal como se presentarán. Sabré que este momento es como debe ser, porque todo el universo es como debe ser. No lucharé contra todo el universo, poniéndome en contra del momento presente. Mi aceptación es total y completa. Acepto las cosas como son en ese momento, no como me gustaría que fueran. 2. Habiendo aceptado las cosas como son, aceptaré la responsabilidad de mi situación y de todos los sucesos que percibo como problemas. Sé que asumir la responsabilidad significa no culpar a nada ni a nadie de mi situación, y eso me incluye a mí. También sé que todo problema es una oportunidad disfrazada, y que esta actitud de alerta ante toda la oportunidad me permite transformar este momento en un beneficio mayor. 3. Hoy mi conciencia mantendrá una actitud no defensiva. Renunciaré a la necesidad de defender mi punto de vista. No sentiré la necesidad de convencer o persuadir a los demás de que acepten mi punto de vista. Permaneceré abierto a todas las opiniones sin aferrarme rígidamente a ninguna de ellas. Entonces, hoy hemos leído la ley del menor esfuerzo. Y ahora vamos a comentarla. A ti la palabra de Egipcia. Ah, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos están acompañando. Y bueno, gracias por este espacio, como siempre, TGU, a Gino y a ti por excelente lectura. Fíjate que me puse a reflexionar con lo leído que tocó esta mañana, porque resulta ser que yo tengo unas rosas acá y ya ellas, yo utilizo una metodología que cuando ya ellas se están secando, como le digo yo a ellas empiezan a dormirse, yo las coloco boca abajo para que ellas puedan tener como un poquito más de oxígeno, por llamarlo así, desde el tallo hasta la cabeza donde están los pétalos. Y resulta ser que no estaba utilizando la metodología que siempre utilizo, hablo con ellas, le doy las gracias por haber embellecido el espacio en una semana o 15 días según su duración de tiempo. Y estoy colocando el protocolo energético y en ese momento me doy cuenta que habían ramitas vivas que estaban saliendo. Como yo hablo con ellas, las de arriba, por llamarlo así, las mamás rosas, estaban ya durmiéndose, falta de oxígeno ya, entonces yo las volteo para que tengan oxígeno, ¿verdad? Desde el tallo. Y en ese momento veo que tenía como hijitos. Y yo dije, pero aquí hay todavía ser vivos, que quieren seguir hacia adelante. Entonces los coloqué de una posición y les puse agua. ¿Qué es lo que está diciendo el lector en este caso? La ley del menor esfuerzo. Si yo hubiera agarrado ese tallo y lo coloco porque no tiene raíces, las rosas uno las compra, en este caso, el ramillete sin raíces, pero vemos que del tallo estaban saliendo unos hijitos. Entonces aquí podemos ver
sea, yo no compré las rosas con hijitos, ellos con el trabajo natural, desde la ley del menor esfuerzo, ellos simplemente salieron desde algo que es de su propia naturaleza y vida. Entonces, llevando esto a la parte humana, poniendo el ejemplo de las rosas, llevando, y esto aplica a los animales, como dice el lector, nosotros podemos llevarlo entonces a la parte humana, que vienen siendo los sueños, esos hijitos, esos tallos, se pueden comparar como hijitos, o sea, pareciera como que si uno como que, wow, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Hay que seguir soñando para que estos sueños se conviertan en realidad, no desde el cómo, sino el por qué y el para qué hay que seguir soñando, porque es la única manera de seguir vivos. El ser humano, si tiene sueños, sigue alimentándose y sigue vivo porque tiene propósito. Y aparte de ello, ya sabemos que cuando se llega a dicho propósito, ejemplo, a una meta, hay que continuar soñando bajo ese escenario. Porque, bueno, ya llegué, ajá, ya llegaste, pero hay que seguir soñando porque siguen nuevos retos. Y para ello hay que tener un estado de paz y de tranquilidad y activar la energía desde el amor, porque la energía desde el amor hace que uno deje el control. La energía desde el amor hace que uno baje el ego. La energía desde el amor hace que uno confíe y aparezca la fe. Y ahí es donde aparece, como hemos hablado, los milagros, porque una cosa conlleva a la otra. Por supuesto, aquí no estamos hablando de desidia, no estamos hablando de que una persona se va a quedar en una cama o en un sofá a soñar y sin hacer nada, porque tiene que hacer una actividad previa de pensar, soñar, creer, esperar, pero tiene que actuar el ser humano, porque si no actúa, empieza la desidia y ahí es donde hasta es un pecado, porque la persona llega y dice, bueno, yo voy a esperar que me caiga del cielo las cosas. O sea, eso es una falta de responsabilidad social e inclusive para con él mismo. En este momento lo que se está hablando acá de la ley de la menor esfuerzo viene siendo que todo tiene un ciclo, todo tiene su proceso. Así como nosotros, cada persona que se nos acerca o eventos hablando de eventos del día a día, Dios sabe por qué se cae, como dice la Biblia, una hoja. Conoce hasta la cantidad de cabellos que tenemos en nuestra cabeza. O sea, nosotros todo tiene un porqué y un para qué. Entonces hay personas que son maestros que se nos presentan en la vida y uno tiene que estar atento. Si ese maestro que se nos presenta nos causa algo de irritive, o sea, que nos irrita por algo, tenemos que revisar desde nuestro observador interior porque puede ser que venimos de situaciones del pasado que tiene que haber por llamar, como la lija. Si no lijamos la zona afectada, como el hierro cuando se empieza a oxidar, está a tiempo para colocarle un anticorrosivo. Pero ese anticorrosivo primero hay que lijarlo, hay que limpiar la zona que está siendo afectada para poder echarle la pintura, porque si no utilizamos a ese hierro el anticorrosivo, sino solamente encima de donde está el óxido le colocamos la pintura, es peor, porque entonces lo que estamos destapando y se puede oxidar por dentro poco a poco y ahí es donde vienen las situaciones de enfermedades que el cuerpo, por llegar a tapar. ¿Qué podemos hacer? Lo que hemos visto en estas áreas de lectura, estar en estado de conciencia. Simplemente cuando empieza los eventos a pronunciarnos, hay que ver a las personas como maestros. Respirar profundo, la respiración ayuda mucho si algo irritó y uno revisarse desde la responsabilidad, como dice el lector, porque la responsabilidad trae la respuesta al entendimiento. Eso es lo que pasa y ayuda para nuestra evolución de transformación interior. Entonces, entender que todo lo que está allá afuera, todo lo que genera allá afuera, es porque tiene que ser así. Es un proceso. O sea,
No hay nada malo ni nada bueno que uno diga, pero esto ¿por qué es así? Porque es así simplemente. Entonces ahí pasamos, como dice el lector, la aceptación, momento, persona, evento, porque si empezamos a luchar, ahí es donde lamentablemente hay que entender que la energía se baja y estamos luchando es contra el universo. Terminamos siendo guerreros contra Dios, porque tiene que suceder. Eso me hace acordar un texto en Proverbio que dice, cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón, para que cuando a él le toque recibir lo que tiene que recibir, después te envío el texto, está en Proverbio, ahorita no me acuerdo en cuál es el capítulo del versículo, pero dice así, porque cuando él tiene, para que Dios no se moleste contra ti y le retroceda a él lo que él se merece. Ahí se está viendo, ley de causa, ley de calma, según lo leído de ayer, capítulo 1, ley de causa y efecto, y la ley del menor esfuerzo. O sea, ¿quién lleva el control? El control lo tiene Dios. Entonces hay cosas que tenemos que esperar que sucedan y como dice mismo, o sea, no podemos alegrarlo del mal ajeno, simplemente ese ser humano tiene una evolución necesaria de aprendizaje. Más bien es una bondad de parte de Dios poderlo permitir, porque Dios es un Dios de amor, él es un Dios bueno, Él permite que sucedan para que la persona se pueda refinar. Entonces no somos quienes ni para juzgar, ni para controlar, y menos para utilizar el poder que sentimos que tenemos. Y resulta ser que, como dice la Biblia, somos como saltamontes, somos muy pequeñitos. Entonces, aquí poder entre comillas, el poder es entre nosotros mismos controlar ese ser, ese espíritu y llegar a formar un buen carácter y poder pasar a la historia. ¿Y cuál es la historia? Ya mañana, el día de hoy pasa a ser una historia para cuando amanezca mañana, si es la voluntad de Dios, que uno vea el día, mañana miércoles, ya el día de hoy, martes, pasó a la historia. La pregunta es, hoy en el presente, en vista de que es un regalo, ¿cómo queremos que sea nuestra historia mañana? O sea, decía, mañana miércoles, o sea, cuando llegue el miércoles, podemos determinar qué voy a hacer hoy para que sea una historia agradable para poder contarla el día miércoles. Porque el pasado no se puede acomodar, simplemente tenemos el presente. Entonces tenemos que tener compromiso y me llama la atención eso, mi querido Guido. Me llamó la atención, pero sin desidia, sino al actuar, al respetar y a callar esos grillos, como siempre digo, que son los egos como que hacen esa voz interior. Y dejar que todo suceda como tiene que suceder, porque cada quien goza de temperamentos y termostato que pueden determinar su función a seguir evolucionando o a quedarse donde está. En el caso nuestro, igual. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad personal, una relación con Dios y tenemos una responsabilidad social. Así que simplemente no somos dioses, somos humanos. Desde la naturaleza tenemos que esperar que los milagros fluyan a nivel energético desde el amor. Ese es mi aporte para hoy, mi querido Guido. Excelente, excelente, Digitza. La verdad, como has dicho, sin desidia, desidia el pecado capital. Y cuando uno no pone acción, está esperando, flojo, digamos, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho este ejemplo de la flor boca abajo por darle más oxígeno, de los hijitos, comparado a nuestros sueños. Y esta es una comparación maravillosa porque claro, el ser humano hasta que tiene sueño no muere, así que hay que seguir soñando. Además, la ley del menor esfuerzo que hemos visto hoy se trata proprio de esto, de seguir, ma seguir fluyendo, no seguir con resistencia, perché la resistencia simplemente nos hace perder y desperdiciar, y eso, como has dicho, es un pecado, desperdiciar nuestra energía.
Nosotros estamos aquí por utilizar nuestra energía a favor de los demás, a favor del mundo, a compartir, a aportar. Entonces, claro, tenemos que dejar fluir, tenemos que aceptar y tenemos que tener nuestra responsabilidad, claro que sí. Vamos a resumir los tres puntos prácticos de esta ley de hoy. Practicaré la aceptación de las personas, situaciones, circunstancias y sucesos tal como se presenten, sin luchar contra todo el universo, poniéndome en contra del momento presente. Acepto las cosas como son en este momento, no como me gustaría que fueran. Aceptaré la responsabilidad de mi situación sin culpar a nadie, y es bonito aquí, ni a mí. Y aceptaré que cada problema es una oportunidad disfrazada. Hoy mi conciencia mantendrá una actitud no defensiva. Permaneceré abierto a todas las opiniones, renunciando a la necesidad de defender mi punto de vista, de convencer o persuadir a los demás a que lo acepten. Entonces, esta ley, la verdad, la ley del menor esfuerzo, nos está diciendo que si dejamos fluir y si aceptamos tomando nuestra propia responsabilidad, no tenemos que poner este esfuerzo sobrenatural en una cosa. La cosa fluirá, si es la cosa correcta, fluirá sola, con nuestra acción, con nuestro compromiso y, como has dicho, creará nuestro futuro de mañana. Así que muchas gracias por tu comentario de Gitza, maravilloso como siempre. Pasar un buenísimo martes y crear un buenísimo futuro para el miércoles. Así que pasarla bien. Hasta mañana a la misma hora. Chao. Chao.